Buenas noches, Dios los bendiga. Mi nombre es José Iván Quiñones, soy pastor de la Iglesia Colombia High y quiero compartir las buenas nuevas de salvación. Ahorita estamos ya en viernes, en esta Semana Santa, ¿va? El domingo estuvimos celebrando el Domingo de Ramos y el Domingo de Palmas, pero bueno, yo quiero compartir la palabra. Ya sé que es un poquito ya tarde, ya son casi las 11 de la noche, ¿va? Pero yo quiero compartir las buenas nuevas de salvación en esta semana. Esta es una semana histórica, es una semana bien principal, ¿verdad? Una semana como una de estas semanas estaba pasando nuestro Señor Jesucristo, ya cuando iba a ser crucificado. Algo grande, ¿va? Pero encontramos aquí, vamos a hablar de la palabra de Dios en las 7 palabras que pronunció el Señor en la cruz, cuando Él estaba en la cruz, esas 7 palabras que pronunció. Una de las primeras palabras que él, primeramente Jesús estaba sufriendo el peor castigo. Alguien podía recibir, había sido azotado, había sido golpeado, sus manos y sus pies habían sido clavadas en el madero de la cruz. Dice, los soldados romanos estaban acostumbrados a recibir insultos, ofensas y maldiciones de parte de aquellos que eran crucificados. Vemos que esa crucifixión, cuando lo crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, a muchos cuando miran esa película de la Pasión de Cristo, con el director Mel Gibson, muchos dicen que es exageración, pero tal vez fue peor, hermano. Todos esos latigazos que el Señor sufrió, todo eso lo que estaba sufriendo, hermano. Los soldados romanos no era una crucifixión bonita, era algo que lo estaban azotando, lo estaban golpeando, hermano, como un ladrón, y como él no se merecía. Es eso lo que él estaba pasando, hermano. Pero vemos aquí, él pronunció 7 palabras cuando estaba ya en la cruz, hermano, crucificado. Pero vemos que esta vez escuchaban unas palabras que habían nunca escuchado los soldados romanos que lo estaban azotando, que lo estaban crucificando, hermano. Se quedaron admirados como él, en vez de decir algo malo, él estaba pidiendo. Fíjese que fue una de las primeras palabras que él pronunció, de las 7 palabras que dijo Jesús antes de morir. Dice, la primera palabra, hermano, la encontramos ahí en Lucas 23:43. Si usted tiene la palabra, la Biblia, hermano, a su mano, y si no la tiene, pues síganme con aquí yo se las voy a leer, hermano. Está en Lucas 23:34. Esa es una de las palabras que él estaba pronunciando, hermano, cuando él estaba pasando a través, ya azotado en la cruz, crucificado. Lo estaban ya con las manos clavadas con clavos, hermano, pasando lo peor, hermano, pero haciendo la voluntad del Padre, porque él era obediente, ¿va? Y encontramos ahí Lucas 23:34, que era una primera palabra que dijo, y Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte, hermano. Wow, aquí encontramos al Señor Jesús, en vez de estar enojado, en vez de que estaba, él decía, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esas eran palabras de un gran perdón. Nuestro Señor Jesucristo, él estaba pidiéndole al Padre. Jesús terminaba sus días en este mundo perdonando a todos los que lo estaban crucificando, esas personas que días antes que lo estaban recibiendo como un rey en la entrada triunfal, hermano. Esas mismas personas lo estaban gritando, lo estaban diciendo que lo crucificaran, hermano. Esas mismas personas también estaban hablando de él, ¿verdad? Jesús terminaba sus días perdonándolos y sin recores, sin amargura en su corazón. Él los había perdonado y pedía al Padre Celestial que los perdonara también. Él nos dijo, Padre, dijo, yo los perdono, pero estaba él clamando, no clamaba por venganza, él estaba pidiendo misericordia también, para los que habían crucificado, para los que habían causado tanto dolor, hermano. Dice, esas palabras de Jesús eran un llamado a cada uno de nosotros, que debemos, hermano, ahorita que estamos pasando, hermano, entre familia. Yo creo que algo está haciendo algo bueno de lo que está pasando ahorita acerca de ese virus, ¿verdad? De lo que está el virus de corona.
del coronavirus, ¿verdad? Ahorita, hermano, aparte de obedecer las leyes y obedecer también a la salubridad, hermano, andar tapados con guantes, también algo que también que les piden que si no es necesario salir, hermano, es mejor que estén en sus hogares como familia, con la familia, ¿verdad? Porque eso es algo hermoso que está haciendo el Señor también para que la familia se una, hermano, porque a veces la familia estaba toda destruida, hermano, y a veces como el padre va, no está con su hijo y ahora están conviviendo con su hijo, va, y están pidiendo también perdón. Es tristeza a veces, hermano, que hijos duran años sin hablarle a sus papás por un enojo, por algo que están pasando de cualquier que les hizo los padres, pero debemos de enseñar a perdonar, hermano. Debemos de perdonar aquí como el Señor, nuestro gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él, a pesar de que lo estaban crucificando, a pesar de que ellos mismos que lo estaban recibiendo como rey, ¿verdad? En Jerusalén, ellos mismos lo estaban crucificando, le estaban gritando que lo crucificaran como un ladrón, hermano. Él es una gran muestra de perdón, nuestro Señor Jesucristo. Y aparte que Él estaba pidiendo también al Padre, ¿verdad? Pues haciendo la voluntad del Padre. Él también le decía, estaba intercediendo por nosotros, justificándonos delante del Padre, ¿verdad? Que esas personas que lo estaban crucificando, esas personas les estaba pidiendo también que tuviera misericordia de ellos, ¿verdad? Dice, como cristianos debemos de tener que comprender qué es el perdón también. El perdón es nuestro Señor Jesús en la cruz. Ese es nuestro gran ejemplo, es nuestra gran muestra de amor hacia el prójimo, hacia las personas que te ofenden. Ese es algo hermoso que el Señor Jesús nos enseñó, que debemos de comprender qué es el perdón, hermano. Y ese que es el perdón es nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos perdonó. Él perdonó a pesar de todo lo que estaba pasando. Él pidió que los perdonaran a los que los estaban crucificando. Esa es una de las primeras palabras que el Señor pronunció, hermano. Pero vamos a la segunda palabra. Dice Él, en la segunda palabra dice, hoy estarás en el paraíso conmigo. Está en Lucas 23:43, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hermano. Estaban dos ladrones, uno al lado derecho y al otro lado izquierdo, hermano. Estaban hablando, ¿verdad? Estaban ahí, dice, Jesús murió exactamente como había vivido su vida al par de los pecadores, y teniendo ellos misericordia, dice, Él fue crucificado en medio de dos malhechores que seguramente habían cometido crímenes muy graves para haber sido condenados a ese tipo de muerte, hermano, porque ellos los estaban crucificando también como el Señor Jesucristo lo estaban crucificando. Dice, uno de ellos se burló de Él, ¿verdad? Y dice, lo encarneció, lo menospreció, pero el otro reconoció el pecado y lo reconoció a Él como un Salvador, dice, y le hizo una petición, estando en agonía, dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, hermano. Ese hombre no recibió de Jesús rechazo, sino una palabra de salvación. Él demostró que era lo que había dicho, la puerta de salvación ahí, hermano. Ahí encontramos, ¿verdad? Como ahí fue salvo esa persona, ¿verdad? Ese malhechor, esa persona que estaba reconociendo que, que era pecador, hermano. El Señor entregó su vida, dice, abriéndole la puerta del reino de Dios a los pecadores. Dice, esa palabra nos da varias enseñanzas muy importantes para nuestras vidas, hermano. Dice, nunca es demasiado tarde para arrepentirse, hermano. En este momento, hermano, es una gran oportunidad, hermano, recibir al Señor como nuestro Señor y Salvador, hermano. Y recibir, hermano, ese sacrificio, aceptar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Aceptarlo y recibirlo de todo corazón, hermano, porque es lo que hizo el Señor por nosotros. Él fue obediente al Padre, hermano, fue crucificado en un viernes, ¿verdad? Que lo estaban crucificando, hermano, y como decimos, no es una crucificación, como no lo estaban crucificando bonito, lo estaban crucificando feo, hermano, lo golpeaban, lo azotaban, hermano, y era algo bien, que lo peor, hermano, lo que estaba pasando con él, ¿verdad? Que eso no se lo merecía, pero él hacía la voluntad
del Padre, hermano. Él era el Salvador. Y esas palabras nos da varias enseñanzas muy importantes para nuestras vidas, hermano. Nunca es demasiado tarde arrepentirse, hermano. Ahorita estamos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ahorita ya no tenemos que pagar manda, ya no tenemos que pagar nada, hermano. Ya Jesús, Él ya pagó con su sangre, hermano, en la cruz para librarnos de todo pecado. Con Él, siendo obediente al Padre, Él derramó su sangre para darnos vida a nosotros, hermano. Dice, nunca es demasiado que un pecador para que entre al reino de Dios, hermano. Esa persona, ese ladrón, hermano, que estaba ahí a un lado de Jesús, él reconoció que era el rey, él reconoció que era Dios, hermano. Ahí por eso le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca es demasiado, dice, nunca es demasiado que un pecador para entrar al reino de Dios. Tenemos que cerrarle la puerta a la salvación a nadie. La última persona a la cual Jesús le predicó era un malhechor, un ladrón, y todos caben en el reino de Dios, hermano. A veces decimos nosotros, hermano, que Dios no nos puede perdonar. Hay gente que he escuchado, yo he pecado mucho, he hecho mucho, hermano. En la palabra de Dios, hermano, para el Señor, mientras uno se arrepiente, mientras uno lo acepta al Señor y nace de nuevo con un nuevo nacimiento, hermano. Ese malhechor en ese momento aceptó a Jesús, lo aceptó, lo reconoció como Dios, ¿verdad? Y vemos ahí, hermano, en la palabra de Dios, hermano, hay una persona una persona asesina, hermano, que mandaba matar a los cristianos. Y ustedes saben de él, hermano, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un asesino porque mandaba matar o sea, mandaba perseguir a los cristianos, hermano, los torturaba y todo, o sea, los mandaba a torturar. Ese era un asesino y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó por la gracia de Dios. Ahorita, hermano, por esa gracia, hermano, que quiere decir el favor inmerecido que hizo el Señor en la cruz, que no lo merecíamos, hermano, pero el Señor Jesús lo hizo por amor a nosotros, hasta usted y a mí, Señor, como Él lo hizo, hermano, no le dijo al Padre, yo no lo voy a hacer, Él no se merece, ellos no se merecen, hermano, Él lo hizo por ese amor tan grande, porque es lo que tenemos ahorita, esa esperanza tan grande, hermano. Tenemos la esperanza que Jesús es nuestro Salvador, hermano. Él, Señor, por medio de la cruz, por medio de ese sacrificio, hermano, que hizo en la cruz. Eso es lo que nosotros tenemos, esa justificación, que Él nos justifica es el Padre, y tenemos la salvación que Él nos da, como el Padre que nos da en Juan 3:16, hermano. Esa esperanza de tener, dice, esa esperanza porque de tal manera, en Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, esa es la esperanza que tenemos, hermano, en Jesús. Esa es la salvación que Jesús hizo en la cruz, hermano. Eso es lo que tenemos tan grande, hermano. Ese malhechor entendió que con arrepentirse y con aceptar la salvación estaba a un lado de él, hermano. Jesús lo tenemos a nosotros, hermano, nomás lo tiene que dejar entrar a su corazón, aceptar el sacrificio, hermano. Ahorita es el momento, hermano, de aceptar a Jesús, hermano. Acéptelo en su corazón, hermano, es gratis, hermano, usted no tiene que pagar nada, hermano. Ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él ya pagó con ese sacrificio, hermano. Encontramos esa segunda palabra, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una gran muestra de que Él es el Salvador, que Él nos da la salvación, hermano. La tercera palabra encontramos, mujer, he aquí tu hijo. Está en Juan 19, 26, 27, dice, cuando vio Jesús a su madre y a sus discípulos, a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, hermano. La pregunta que me hago yo, hermano, ¿dónde estaban los discípulos del Señor? ¿Dónde estaban los otros discípulos, hermano? No estaban en ese momento, el único que se encontraba era Juan, el apóstol Juan, hermano. Él estaba en gran agonía, pero estaba también acordándose de su madre, hermano. Lo que ella iba a pasar, hermano, porque ¿cómo se imagina usted ver a su hijo cómo lo estén golpeando, lo estén martirizando, hermano? ¿Cómo estará la madre así viendo a un hijo, hermano? Es algo triste, hermano, y al saber que él ya iba a partir con el Padre, él le dejó a Juan, le dijo,
También preocupado por el discípulo Juan, le dijo, aquí como diciendo, aquí está tu madre. Le dice, cuando vio a Jesús, a su madre dijo, y a los discípulos a quien él y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo, hermano. Ahí está otro hijo, ¿va? Encontramos ahí, hermano, qué gran preocupación del Señor Jesucristo, ¿va? Al ver que su madre se iba a estar. Ahí dice, todos los discípulos lo habían abandonado, menos Juan estaba ahí presente. Estaba junto a María contemplando a su hijo en la cruz, hermano. Creo que estaba ahí con su madre, estaba a un lado ahí apoyándola, ¿va? Y eran momentos muy duros para la madre, para María, hermano. Viendo morir a su hijo agonizando, sufriendo la profecía que le dio Simeón. Dice, cuando Jesús fue presente en el templo, se estaba completando en Lucas 23, 34 a 35. La espada dolor estaba atravesando su alma. Jesús mostró su amor para con su madre María, dice, no dejándola desamparada. Se cree que José ya había muerto, pero Jesús se desatendió de ella, hermano. Wow, ¿qué encontramos, verdad? ¿Cómo encontramos en ese gran amor hacia su madre, hermano? Hacia su madre que iba a pasar en un gran dolor lo que estaba pasando. Es maravilloso ver cómo el Señor estaba cumpliendo su misión redentora, como Él estaba cumpliendo el plan eterno de redención, pero tuvo el amor, dice, para no descuidar a su madre terrenal. Dice, un gran ejemplo de maravilla para cada uno de nosotros, que muchas veces descuidamos a nuestros padres y a nuestros padres terrenales. Dice, muchas veces, dice, a nuestras familias, por todas las cosas importantes que tenemos que hacer, nos descuidamos a las personas que amamos y nos aman, porque también estamos cumpliendo importantes proyectos o ministerios, hermano. Ahorita a veces nosotros preocupamos por otras cosas, hermano, nos preocupamos por el trabajo, nos preocupamos por otras cosas, y no nos preocupamos por la familia, hermano. Pero ahorita es el gran momento que están en su hogar, hermano, preocuparse por su hijo, preocuparse por su padre, preocuparse por su madre, por sus seres queridos, hermanos, que están en la familia, ¿va? Ocupamos, ¿va? Dice, Jesús estaba cumpliendo el plan más grande para la humanidad, pero tuvo tiempo para tener cuidado de su madre, hermano, haciendo la voluntad del Padre, hermano. Él estaba preocupado por su madre, hermano, lo que estaba pasando su madre también en ese momento, hermano. Yo me pregunto, hermano, como miro a mi esposa cuando mi hijo se enferma o mi hijo que está pasando algo, cómo se angustia, hermano. Imagínense, hermano, una madre ver cómo lo están crucificando a su hijo, hermano. Cómo lo están golpeando, cómo lo estaban acechando, todo lo que le estaban haciendo, hermano, y todavía estaba la madre ahí sufriendo, hermano. Y él se preocupó por la madre haciendo la voluntad del Padre también, dice. En la cuarta palabra encontramos, hermano, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está en Marcos 15, 34, dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que es traducido es Dios conmigo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, hermano? Wow, hermano, nos preguntamos, hermano, cómo Jesús se sintió en ese momento desamparado, hermano. Cómo Jesús se encontraba angustiado, hermano. Angustiado por lo que estaba pasando, hermano, que él sentía y él sabía, hermano, que no había ninguno de sus estudiantes ahí, no estaba ninguno de los seres ahí, de los discípulos, más que Juan estaba ahí. Claro que uno estaba ahí, uno de sus discípulos y su madre, pero ¿dónde estaban los otros que les había enseñado, hermano? ¿Dónde estaba Pedro, hermano, que Pedro daba su vida, hermano, por él? Ahí encontramos a otro discípulo que lo había entregado a Judas, hermano. Él ponía su confianza en ese discípulo también, hermano. Y vemos cómo lo traicionó, hermano. Vemos a Pedrito, que cómo lo amaba a este discípulo también, hermano. Cómo él también lo negó, hermano, 3 veces como le había dicho el Señor. Dice, para comprender mejor significado de esta palabra tan impactante de nuestro Señor Jesucristo,
tenemos que leer el Salmo 22, que es un salmo mesiánico escrito por David. También lo encontramos ahí, cómo David se arrepintió, cómo David también, él encontraba, cómo se angustiaba también, cómo se angustió. El título de este salmo dice Somojet, que significa siervo de la aurora o corzo de amanecer, según la historia de los judíos. Pero Jesús, hermano, aquí vamos a hablar del Señor, que cómo se encontraba en angustia, cómo se encontraba como cuando Él estaba orando lo que iba a pasar ahí en el Getsemaní. Cuando Él estaba orando y le salían lágrimas de sangre en el jardín de Getsemaní. Él sabía lo que iba a pasar. No iba a ser algo bueno, iba a ser un trago amargo lo que estaba pasando, hermano. Sabiendo que uno lo iba a negar y el otro lo iba a entregar. Y los otros iban a correr y nomás iba a quedar uno ahí, hermano. Wow, era algo tan grande, ¿verdad, hermano? Jesús, el Cordero Perfecto, estaba siendo ofrecido en sacrificio. El Padre Celestial estaba entregando a su Hijo unigénito, como lo vemos ahí en Juan 3:16, ¿verdad? Dice, por la humanidad pecadora, por cada uno de nosotros, hermano. Es algo difícil, hermano, de decir como un padre, cómo va a entregar a su hijo, pero aquí encontramos al Padre Celestial, lo permitió, ¿verdad? Como había permitido en la palabra de Dios, cómo encontró a Abraham, ¿verdad? Como dice el Padre Celestial, no permitió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. Y ustedes saben esa historia, ¿verdad? Está en Génesis 22, 11, 13, ¿verdad? Vemos cómo nuestro padre de la fe, ¿verdad? Que es Abraham, cómo el Señor Jesús le pidió, ¿verdad?, que sacrificara a su hijo, a su único hijo que tenía, ¿verdad? Bueno, ya tenía un hijo con una concubina, pero al hijo de la promesa, que era Isaac, ¿verdad, hermano? Cómo le había pedido, y él, siendo obediente con ese gran dolor, él lo iba a sacrificar. Pero vemos que el Señor no lo permitió, dice, a su hijo, dice, ahora el Padre Celestial estaba sacrificando a su Hijo por nosotros, hermano. Y dice, y por eso el Señor con la agonía expresaba, ¿por qué me has desamparado, hermano? Wow, qué tristeza tan grande, hermano. Usted se ha sentido así también desamparado, hermano, como se encontraba el Señor Jesús, hermano. Pero aquí hay palabras de aliento, dice, para que nos demos cuenta en la agonía, el dolor, el sufrimiento que significaba Dios en ese sacrificio, hermano. Lo que él estaba pasando era grande, hermano, no era algo hermoso que estaba pasando, era algo que él se sentía angustiado, él se sentía desamparado, hermano, lo que estaba pasando. Y dice, no solo el Hijo sufría, sino el Padre permitiendo que su Hijo muriera en una cruz. Cada uno de nosotros, por ese amor de Dios, dice, por nosotros que tenemos que amarlo, que honrarlo y alabarlo cada día de nuestras vidas, hermano. Encontramos a Él, hermano. Yo le decía, hablando así una vez con mi hermano, estábamos platicando también de eso, ¿va? Que como Dios, viendo, dice que como al Señor le dolía tanto sus hijos, cómo le dolía tanto que un hijo se fuera a la perdición, que un hijo no lo amara, que un hijo no lo aceptara, hermano. Él sufría, hermano. En la palabra de Dios hay una parábola que es la del hijo pródigo, hermano. Esa la ilustró el Señor Jesucristo, hermano. Ilustró a dos hijos que tenía, a un hijo que le pidió lo que le pertenecía, hermano. Y el padre, siendo con ese gran amor, le dio lo que le pertenecía en su herencia, hermano. Y él sufría porque el hijo fue y gastó todo, hermano. Gastó todo. Cuando él estaba sufriendo, el hijo ya, al último, que se había acabado todo el dinero, que se le había acabado todo, hermano. Dice que el hijo hasta la comida de los perros, de la comida de los marranos, hermano, comía. Qué gran sufriendo. Cuando él estaba sintiendo, él reconoció y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo tengo un padre rico, tengo un padre que tiene todo. Yo allá lo tenía todo. Así también con el Señor Jesucristo, hermano. Tenemos algo bien grande y algo bien importante que tenemos en el Señor Jesús. Y eso es la salvación gratuita que Él pagó, hermano, con su sangre. Que Él fue a pagar con ese sacrificio tan grande, hermano. Wow, qué algo tan grande, ¿verdad, hermano? Qué algo tan hermoso, hermano, que encontramos ahí, hermano, en la cuarta palabra. Dice, Dios mío, porque se sentía desamparado.
Pero en la sexta palabra, hermano, ya vemos, dice, en la sexta, dice, en la quinta palabra, perdón, en la quinta palabra dice, es cuando Él dijo, tengo sed. Está en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed, hermano. Wow, era una sed física que el Señor estaba sintiendo estaba sintiendo, hermano, con tantos azotos, con tantos golpes que le habían dado. Él sintió una sed tan grande, hermano, una sed física, hermano. Dice, encontramos, Él entregó la última gota de su sangre por nosotros, hermano. Dice, tenemos que comprender que uno de los sufrimientos más grandes para los que morían crucificados no era solamente los clavos, sino la deshidratación, hermano, lo que estaban pasando. La pérdida de poco a poco de la sangre, hermano. Cómo estaba derramando la sangre, hermano. La fiebre por la insolación, por las heridas infectadas, hermano. Era una cruz tan grande que él estaba cargando, hermano. Y era algo que estaba pasando en el sol, en el pleno día, todo lo que estaba llevando esa cruz tan grande, hermano. Las heridas eran infectadas, hermano. Eso hacía que la boca se secara, que la lengua se pegara al paladar, hermano. Esa palabra tiene un doble mensaje para nuestras vidas. Dice, Él entregó hasta la última gota de la sangre por usted y por mí, hermano. Sufrió hasta lo último por amor a nosotros, que estamos dispuestos a sufrir por causa de Dios, hermano. Es triste que muchos cristianos no se congregan cuando está lloviendo, cuando hace mucho calor. Que la sed del Señor nos motive a dar más de nuestras vidas para Él. El Señor sufrió la agonía de la sed para que con nosotros no sufriéramos esa sed espiritual. Así como Moisés golpeó la roca en el desierto para que brotara agua, así Cristo, que es nuestra roca, fue golpeado para con nosotros pudiéramos beber el agua de la vida eterna. Qué gran vida dio nuestro Señor Jesucristo. Hasta su última gota de sangre derramó por usted y por mí. Encontramos, hermano, que fue algo sufrimiento lo que él estaba pasando, hermano. En la quinta palabra, tengo sed. Vamos a la sexta palabra. Dice, consumado es. Está en Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La sexta palabra. Qué grande cumplió su misión nuestro Señor Jesucristo, haciendo la voluntad del Padre. Consumado es. Ya se había llevado todo el pecado ahí en la cruz. Encontramos en la séptima palabra, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que está en Lucas 23:46. Como fueron, encomiendo mi espíritu, hermano. Dice séptima palabra. ¿Cómo encontramos, hermano, en el Señor nuestro Señor Jesucristo? En la séptima palabra dice, primeramente consumado, ya se había cumplido lo que Él ya había hecho, la palabra de esperanza. Jesús dejó bien claro que su obra redentora no quedaba a medias. No lo había hecho a medias, sino que estaba terminada, que su misión había sido cumplida. Y por eso expresó la palabra griega telestial, quien en español es consumado es. Dice telestai, tenía varios significados en el tiempo bíblico y cada uno de los significados fueron cumplidos por nuestro Señor
en la cruz. Era usado cuando en batalla en general del ejército victorioso subía a un monte y gritaba, dice, Tetelestai. La batalla había sido ganada. Jesús ganó la batalla contra Satanás. El diablo no quería que hiciera esa misión. El diablo no quería que fuera consumado ahí, que fuera terminado, que hiciera la voluntad del Padre. Encontramos cómo nuestro Señor Jesucristo lo cumplió. En la séptima palabra vemos una esperanza, la palabra de confianza, hermano, que está en Lucas 23, 46, hermano. Dice entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús estaba confiado que él al morir no estaría más solo. El Padre estaría con él y sabía que su vida no quedaría a merced de la muerte, ni de Satanás, sino en las manos de Dios. Su cuerpo sería bajado de la cruz por los soldados romanos y entregado a José Arimatea para ser sepultado. Esas son las 7 palabras que el Señor Jesús pronunció, hermano, en ese gran sacrificio, como un día como este, un viernes. Yo les pido, hermano, a cada persona que mire este video, que mire, hermano, que reflexione en este momento que están pasando. Lo que el Señor Jesús pasó en esa cruz. Lo hizo por ese gran amor hacia usted y hacia nosotros. No tenga miedo, hermano. No tenga miedo, hermano, porque esa es la esperanza que Jesús nos está dando. Venga lo que venga en nuestras vidas, hermano. Jesús está con nosotros. Esa es la esperanza de salvación. Ese es el precio que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Por amor a nosotros, por amor a usted, hermano. Esas 7 palabras que tengan significado en su corazón. Esas 7 palabras, hermano, que nuestro Señor Jesucristo como Salvador pronunció en esa cruz. Que esas palabras, hermano, se nos queden grabadas en nuestros corazones, hermano. Y que se nos quede ese momento histórico, lo que Él estaba pasando en ese sacrificio, hermano. Siempre que recuerdo, hermano, a veces decimos nosotros por cualquier cortadita, por cualquier cosita, yo le digo, me duele o me da uno. Imagínate el Señor, todos esos golpes que le estaban dando en la espalda, hermano. Esos golpes que estaba pasando en su cuerpo, pero más golpes en su corazón, hermano. Sabiendo que había mucha gente que no lo estaba aceptando. Pero ahorita en este momento, hermano, sabemos que esas 7 palabras debemos de tenerlas grabadas en nuestro corazón. Debemos de tener grabado ese sacrificio tan grande que hizo el Señor por usted y por mí, hermano. Yo los amo en el amor de Cristo, hermano. Ahora es el momento de buscar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. En estos momentos, hermano, si no estuviera este coronavirus, si no estuviera este virus que hay, hermano, y es supuesto que mucha gente estuviera en las playas, mucha gente estuviera celebrando otras cosas, hermano. Pero nosotros, hermano, como hijos de Dios, Dios nos ha permitido de estar en nuestros hogares, hermano, compartiendo la palabra de Dios, hermano. Yo cuando me iba a poner en mi mente que iba a estar predicando aquí por medio del internet, por medio de YouTube, por medio del Facebook, pero porque yo quiero el amor, tengo ese amor de Dios, hermano, hacia mí. Ahora un poquito tarde, yo le digo a mi esposa, nunca es tarde. Yo quiero compartir las buenas nuevas de salvación. Yo quiero compartir esas 7 palabras que el Señor dijo en la cruz, en la agonía, hermano. Porque esa agonía que Él estaba pasando es lo que estamos pasando nosotros, hermano. Pero Él ya lo pagó. Sabemos que usted ya no lo va a pasar, hermano, porque el Señor ya pagó el precio, hermano. Tenemos vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, los que me estén mirando, es gratis la graduación, es gratis, hermano, la salvación. Simplemente aceptar el sacrificio, aceptarlo y aceptar en tu corazón que Jesús es el Señor, que Jesús, confesarlo con tu boca, hermano.
y con tu corazón, porque el Señor conoce nuestros corazones. Los amo a cada una de las personas que nos están viendo, hermano. Amo mi iglesia también, hermano. Amo a mis hermanos y los extraño, mis hermanos de la iglesia Colombia High. Yo sé que esto va a pasar y yo sé que Dios está en control de todo. Y yo sé que el Señor está moviendo todas las cosas a su voluntad. ¿Verdad? Perfecto a su voluntad. Y dice, el Señor quiere ese momento, hermano, que estemos aquí, es porque el Señor quiere que lo amemos en su palabra. El domingo vamos a estar celebrando, hermano, vamos a estar con el pastor Didier, predicando la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Esa gran victoria que tenemos usted y yo, hermano, con la resurrección. Porque, hermano, es algo más grande. Esa semana, hermano, con tanto sacrificio que pasó el Señor, esa semana, la última de su semana, hermano, que Él estaba pasando en la agonía, ya el último día que Él ya cumplió toda la voluntad del Padre, cumplió todo lo que el Padre le había hecho, hermano, el Padre le había dicho, lo cumplió. Así, hermano, cada uno que nos esté mirando, hermano, acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Arrepiéntese, hermano, nunca es tarde. Jesús, así como el Padre recibió al Hijo pródigo, así, porque eso lo ilustró el Señor en esa parábola. No le reprochó el Padre. No le dijo, te di todo el dinero, fuiste a gastarlo. No, simplemente le dijo a sus criados, pónganle el mejor anillo. Y lo abrazó y dijo, vamos a tener una fiesta. Porque mi hijo se había perdido, pero lo ha encontrado, ha regresado. Así también hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es lo que quiere el Señor Jesucristo, hermano, que usted se arrepienta con su corazón grande, hermano, de arrepentimiento, con un corazón sincero. Dios los bendiga, hermano, y los estaremos esperando el domingo, hermano, a cada uno que sintonice la programación de Facebook o de YouTube. Dios los bendiga, hermano. Hasta luego.